La vida no es como es como nosotros la vemos. Entonces es preguntarme cuál es el cuento que yo me estoy contando y que le cuento al mundo, ¿no? Entonces, si me cuento un cuento de, no sé, todo oscuro, todo negro, todo pesimista, tienes la razón. Si el cuento es un cuento bien optimista. Bienvenidos al podcast Mi Vida Trascendental, en el cual entrevisto a personas extraordinarias con el objetivo de conocer sobre sus historias de éxito. Hola, soy Rocío Romero. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Leticia Gómez. Leticia es psicóloga, mentora y coach de negocios. Es fundadora y directora ejecutiva de Imanis Coaching Consulting Group, empresa que opera desde el 2009 acompañando a empresarios, equipos de colaboradores y coaches a generar mejora y bienestar en sus organizaciones, prestando sus servicios en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Es directora y creadora del proyecto Sumar, el cual es un congreso internacional de crecimiento empresarial. En esta entrevista hablamos de la importancia del coaching, la función del coach en el logro de resultados y cómo desarrollar nuestro potencial. Los dejo con la entrevista. Que la disfruten. Leti, muchas gracias por aceptar la entrevista del podcast. Hola Rocío, ¿cómo estás? Pues un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, qué gusto entrevistarte. Sabes que te aprecio mucho y fuiste mi coach. Vamos a hablar ahorita de coaching y la verdad sí me has ayudado bastante todo este tiempo, aparte de una linda amistad que compartimos. Platícanos, hace tiempo tú estuviste en la industria de los seguros, específicamente desarrollando agentes. ¿Cómo fue esa etapa de tu carrera profesional? Pues yo puedo decir que sí fue una etapa larga, o sea, fue una etapa de, no sé, alrededor de 7, 8 años, ya no recuerdo bien. Pero fue una etapa bonita, una etapa muy retadora, acompañar a personas a que se desarrollen como agentes de seguros, pues es retador, pero es muy gratificante. Retador, ¿por qué? Porque cada mes hay que estar cumpliendo metas, hay que estarse superando, el estar buscando siempre talento para que sea parte de tu equipo de agentes, el atender a los clientes. Pero yo creo que es una carrera muy bonita, es una carrera que para el que se dedica en serio puede ser muy, muy gratificante, muy remuneradora. Es una carrera que te amplía la visión y que te da, yo creo que hasta como muchos amigos, ¿no? Porque tocas las vidas de muchas personas. En mi caso, pues las vidas de los agentes, pero también de los clientes. Entonces, creo que sí fue un tiempo de mucho aprendizaje, un tiempo de acompañar a desarrollar la carrera de profesionales, a acompañarlos a ver pues que sus sueños se fueran dando, el ver que se puede en el mundo de los seguros crear cosas pues muy, no sé, muy grandes, ¿no? Dependiendo de que alguien esté comprometido con esto. Lo que yo te pudiera decir es esto, pues lo tengo como lo guardo en un cachito de mi corazón, ese espacio, pero pues bueno, hay veces que la vida nos va presentando otras cosas, ¿no? Entonces, avanzamos por otro camino. Sí, ahorita voy a preguntarte de esa etapa de tu vida, pero sí me encanta cómo lo describes y a mí me consta que eres, pero en esa parte, en esta carrera, súper entregada, estabas 24 horas para nosotros, todo, con toda la paciencia, con todo el profesionalismo siempre, y me encanta cómo lo describes, la verdad, muy, muy grato. Interesante. Bueno, de hecho, eres psicóloga de profesión
y actualmente eres coach de negocios. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de tu carrera y de tu vida, obviamente? Así es, bueno, yo nunca pensé que iba a ser algo diferente que ser psicóloga. Esa es la verdad, en mis primeros años sí daba terapia, o sea, era terapeuta, y sí era algo de lo que yo pensé que iba a hacer toda la vida. Pero la vida te va presentando posibilidades y yo creo que soy como inquieta, entonces que siempre estoy explorando y me empezó a presentar oportunidades de negocio, de moverme por otros caminos, de tener mi primera empresa. Yo le prestaba servicios externos a Bancomer, de asistentes bancarias. Entonces, fue algo que me presentó una posibilidad diferente y así me fui yendo en diferentes cosas hasta que llegué al mundo de los seguros. Para entonces yo ya casi no veía pacientes, o sea, hubo un momento, y lo pongo y porque lo digo abiertamente, cuando decidí que ya no era el momento de seguir atendiendo pacientes, en el momento que me di cuenta que hacía más que historias clínicas, hacía como entrevistas de trabajo. O sea, que yo ya mi mundo estaba más metido en el mundo de la empresa, en el mundo del reclutamiento, en el mundo de las ventas, del desarrollo de personas, desde otro lugar, ¿no? Y para entonces yo ya había entrado en el mundo, conocido el mundo del coaching, entonces me empecé a hacer preguntas y ahí sí puedo decir si el mundo de los seguros tiene un cachito en mi corazón. El mundo de la psicología es como esos amores que dejaste, ¿no? Y que siguen siempre parte de ti. No quiere decir que la psicología no me haya acompañado y me sigue acompañando ahorita, lo que yo aprendí, lo que hice, esas sensibilidades que uno desarrolla al ser psicólogo, pero tomé la decisión de irme por otra mirada al acompañar a las personas en su desarrollo. La psicología, desde mi mirada, es acompañar a las personas como a resolver, a tratar de resolver lo que pasó en su pasado, contesta más la pregunta al por qué, para poder vivir un buen presente. Y el coaching contesta más la pregunta ¿para qué? O sea, cómo desde el presente voy construyendo futuro. Entonces fue algo que a mí me fue llamando más, el ver cómo puedo acompañar a las personas, empresas, a que puedan crear un futuro a veces diferente, a veces el mismo, pero de una mejor manera, ¿no? Cómo hacer mejor, cómo poder de repente lograr cosas que ni siquiera nos imaginamos que podríamos ser capaces de hacer, abrir posibilidades. Entonces, esa fue como mi transición, fue una transición que se fue dando en el tiempo, no fue algo como ya ahorita ya decidí voy a hacer esto y dejo de hacer esto, sino que se fue dando paulatinamente. Y también en la responsabilidad para mis pacientes, ¿no? El saber que yo no estaba tan involucrada en el mundo de la psicología, tan actualizada, el saber y decir, ¿sabes qué? Ay, caray, o sea, ya es el momento de parar, porque no estoy como debería de estar para ellos. Entonces, creo que siempre en cualquier profesión que nos dedicamos hay que estarte actualizando, hay que estar en el mundo a lo que te dedicas para poder saber qué es lo que está pasando y poder dar más, ¿no? A tu cliente o a tu paciente. Entonces, yo decidí que ya no estaba haciendo eso y que era un momento de parar. Y como digo, si es algo que está dentro de mí, o sea, no dejo de ser psicóloga, pero pues ya ahora lo que tú dices, a lo que me dedico de lleno al 100%, y esta fue una decisión no tan fácil, pero donde yo vi que me llenaba de una manera que no puedo ni describir, el acompañar a personas a descubrir nuevos mundos, a descubrir posibilidades. Eso creo que fue lo que hizo que me decidiera a entrar en esto que se llama coaching.
qué grandioso, qué trascendental lo que nos compartes, pero sí, nos haces énfasis, ¿no? Cómo llegó eso a tu vida y esa transición. Me llama la atención que de manera muy puntual describes la diferencia entre psicología y el coaching. Me surge una pregunta, Leti. Me encanta cómo describes el coaching, ¿no? O sea, desarrollar tu potencial para ir construyendo, y dices que como seres humanos podemos lograr cosas que a veces ni nos imaginamos, pero no interviene en ocasiones cuando alguien trae un trauma, un problema del pasado que le detenga, que lo esté estancando para no lograr esos resultados. Yo creo que ahí va a depender, ¿no? O sea, como coach uno tiene la posibilidad, y ahí pudiera decir yo como psicóloga, de detectar cuando alguien necesita terapia. O sea, entonces, si alguien necesita terapia, puede ser que también pueda tener coach, o a lo mejor haya necesidad de que primero atienda lo que trae, del problema que trae, que no sea competencia del coaching, sino que sea competencia de un psicólogo, de un psiquiatra, de un terapeuta, porque el coach no atiende traumas. O sea, lo que nosotros acompañamos, o yo acompaño a que mi cliente, mi coachee, pueda ver posibilidades. El coaching está en el mundo de las posibilidades. A veces no lo puedo ver porque tengo ideas limitantes, pero una cosa es que tenga ideas limitantes y otra cosa es que tenga traumas. El coach no se dedica a atender el trauma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te pudiera decir? Que de repente si surge un cliente que uno ve y dice, caray, esto no compete a este espacio. Entonces, ¿qué hace uno? Pues en mi caso, lo que hago yo es recomendar el que vean a un profesional donde puedan atender ese tema, porque aun cuando yo sea psicóloga, no es ético que yo lo atienda, o sea, hay una raya. ¿Y cómo me voy dando cuenta de repente con clientes que sí se respeta ese espacio? Porque de repente hay veces que me llegan clientes y me dicen, y generalmente contentos o satisfechos, que me dicen, ay, Leticia o Leti, ya estoy viendo al psicólogo, aun cuando a veces ni siquiera yo lo recomiendo, pero que el espacio del coaching les permite ver que tienen necesidad de otro tipo de apoyo. Entonces, cuando yo veo eso, digo, caray, pues no estoy saltando esa rayita, ¿no? Que es una raya que uno no debe de cruzar, porque el coaching no es para eso, no es para atender a alguien que tenga un trauma, no es para alguien que tenga que resolver su pasado, no es para eso. Sí, voy a poner algo más, el pasado sí sirve como una referencia, pero si yo tengo problemas con el pasado, no los voy a resolver en el coaching. Muy bien. Sí, por eso te hacía el énfasis de que tú estás ya en la línea, aunque seas psicólogo, ya estás en la línea del coaching, pero si trae eso, no que tú lo vayas a atender, sino que ya lo trae, ahí haces lo que nos estás comentando, ¿no? O sea, dices, bueno, no es por aquí o es adicional. Así es, así es. Muy bien. Obviamente, en los últimos años, el contratar servicios de coaches profesionales como tú, pues ha aumentado, y creo que la tendencia es hacia seguir aumentando, incrementándose, ¿no? ¿Qué opinas, Leti, de todo esto que se vivió? Tenemos un antes y un después de la pandemia, ¿no? O sea, toda esta situación de estrés, de problemas emocionales, familiares, de pareja, y cómo el coaching ha podido, pues, ayudar o aportar a esta situación. Pues yo lo que te puedo decir es que el coaching, sí tienes la razón, cada vez se va a ir usando más, es una forma de acompañamiento. Entonces yo lo veo de esta manera. Cuando uno tiene algo que a uno le duele o uno quiere crecer, si alguien te acompaña a ver cómo otras puertas a lo mejor se puedan abrir más fácil, ¿no? Porque a veces ni siquiera las puedes ver.
Ahora con lo de la pandemia, sí, te voy a decir, por ejemplo, algo de lo que yo trabajé con varios de mis clientes, era el hecho de cómo anticiparte, cómo utilizar el tiempo que se estaba dando, que para muchos al principio fue como casi como, ay, tenemos vacaciones, ¿no? Y era, pues no, no, o sea, si van a hacer vacaciones, decláralas como vacaciones, y si no, aprovéchalo para todas esas cosas que no has hecho antes porque no hay tiempo. En la empresa nunca hay tiempo para reinventarse, para hacer una reingeniería, para ver qué otras oportunidades hay. Entonces, yo creo que los que estuvieron acompañados por un consultor, por un coach, por alguien que te ayude a ver posibilidades donde aparentemente no hay, donde a lo mejor te tienes que reinventar, donde tienes que entrar en el espacio de innovación, donde no puedes estar esperando a que regresara a la nueva normalidad, o sea, eso no, o a la normalidad, eso no pasa. Entonces, el coach, ¿para qué te ayuda? Pues te ayuda para ir viendo, para ir navegando en la incertidumbre, y yo creo que esa es una de las partes más importantes. De repente parece como si la palabra incertidumbre se hubiera inventado en la pandemia, y no es cierto. Incertidumbre siempre ha habido. La diferencia es que ahora fue como más palpable, o sea, todo nos estaba pasando en el mismo momento. No sé qué es lo que va a pasar mañana, que el semáforo esto, que el semáforo aquello, que hace esto, aquello, o sea, el perder el control. Y parte de lo que se trabaja en el coaching es cómo darte cuenta que no controlas casi nada. O sea, que uno controla solo lo que tiene que ver con uno, con lo que tiene que ver con el mundo, no. Pero cómo sí poder ir navegando en esta incertidumbre, porque la vida es así. No sabemos qué va a pasar mañana, aunque nos queremos hacer todo el cuento, nos contamos de que mañana va a ser de esta manera. No, puede pasar algo imprevisto que lo cambie, y es como a pesar de que pasen las cosas, yo siga adelante. Eso yo es lo que pudiera decir. El tener un coach es que yo me vaya dando cuenta que la vida es como es, y cómo le hago para navegarla, para ir por esa travesía, para poder llegar a donde yo quiera, a lo mejor más lejos de lo que yo me imaginaba, o en su determinado momento hasta cambiar de rumbo, para que llegue a un lugar que me guste más, o que me deje más satisfecho. No sé si me gusta más, que me deje más satisfecho. Totalmente, me encanta cómo lo describes, y me acuerdo cuando fuiste mi coach, y eso siempre lo recuerdo, y me ayudó, me impulsó, ¿no? Que yo te decía, ay, es que es bien difícil los seguros por esto, por esto, por esto, por esto, por eso, y me quejaba y continuamente. Y una palabra mágica que me acuerdo que me dijiste, Rocío, pues la vida es así, o sea, no nomás los seguros, no nomás el sector, la industria donde estás, la vida es así. Pero tú tienes los elementos, tienes el talento, tienes para enfrentarlo. O no, me dijiste, o te consideras que no. Entonces, wow, eso me impulsó así, de decir, pues sí es cierto, o sea, no es el seguro, es la vida en sí. Entonces, ahorita que lo comentas, me recordó esa parte. Y qué importante eso que dices, porque efectivamente lo que nos compartes que hiciste con tus clientes, ¿no? En la pandemia, fue una situación, obviamente, que tuvimos que reaccionar o que responder, pero como dices, ok, hay que aprovechar el tiempo de esta manera, y lo último que dices que es como seguir la vida hacia la satisfacción, porque ahí hay un gran reto, ¿no? Que personas luego ya están pensando en suicidarse, o no le encuentran a veces situaciones motivadoras a su vida. Y qué triste, pero qué relevante este tipo pues de servicios, ¿no? Podemos decirlo, de filosofías o de ayuda. Así es, sí. Tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una es el cuento que nos contamos. La vida no es como nosotros la vemos. Entonces es preguntarme cuál es el cuento que yo me estoy contando y que le cuento al mundo, ¿no? Entonces, si me cuento un cuento de, no sé, todo oscuro, todo negro, todo pesimista, tienes la razón.
Si el cuento es un cuento bien optimista, bien color de rosa, tiene la razón, porque eso es lo que a uno le impulsa, o sea, lo que uno, las ideas, los pensamientos, en cómo me muevo yo en el mundo es lo que va a ir creando el mundo que yo vivo. Entonces yo pongo un ejemplo con mis clientes muy seguido, y los estados de ánimo nos mueven, son los que van creando también la realidad de nosotros. O sea, y yo hablo de un estado de ánimo que ya hasta le puse nombre, ¿no? Que es como el enamoramiento. Cuando estamos en esa etapa que empezamos como a enamorarnos, no cuando tienes amor. Al principio es como de repente uno empieza a ver y resulta que el cielo es más azul, las flores son más brillantes, los árboles son más verdes, y es lo mismo donde yo he cruzado todos los días, ¿no? Pero hay un estado de ánimo que hace que yo vea la vida más bonita, y que probablemente porque la veo más bonita, veo más posibilidades. Aunque el mundo me diga, mira, esa no te conviene, velo, vela, no, o sea, claro que no, yo veo la vida con toda la posibilidad. Entonces tiene que ver con el estado de ánimo en el que me muevo. Y hay una noticia, los estados de ánimo los podemos gestionar conforme nos vamos dando cuenta en qué estados de ánimo vivimos, y cuáles son los que nos abren, nos cierran posibilidades, los empezamos a gestionar y empiezan a suceder cosas, ¿no? Si hay un estado de ánimo, no sé, yo puedo decir y lo declaro, ya no soy tanto, porque he trabajado mucho en eso en mí, pero yo soy de mecha corta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con cualquier cosa me incendiaba, ¿no? Me enojaba. Ahora ya no tanto, porque ya me voy dando cuenta, voy viendo cuáles son los juicios que lo acompañan, voy viendo que si lo que hace que me enoje, puedo hacer algo, no puedo hacer nada, es algo que está más como en mi pensamiento, que realmente sea un hecho. Y eso hace que cuando uno empieza a ver los hechos y los juicios que los acompañan, uno a lo mejor puede darse cuenta, y caray, a lo mejor ni necesitaba enojarme tanto, ¿no? O sea, llevarlo como más ligero. Entonces, por ahí estaría. Qué bien. ¿Y consideras que la mayoría, o para quién va dirigido el coaching? Porque luego, te pregunto esto porque luego dicen, la gente luego no le gusta tomar terapia psicológica porque tiene como ese estereotipo, ¿no? Es que qué pena que se den cuenta. Pero el coaching, como para quién será, quién debe de tomar coaching, quién debe de tener un coach que lo acompañe en sus metas. Bueno, yo te voy a decir, yo soy mentor y coach de negocios, y a quién diría yo, a quién acompañaría yo, pues todo aquel que tenga un negocio, ¿no? Una empresa, un profesionista, a un negocio, pequeñas y medianas empresas, a grandes empresas, o sea, todo el que tenga un negocio, que esté buscando tener resultados sobre la actividad que está desarrollando, ¿no? Eso es como el coach y mentor de negocios. Hay muchos tipos de coaches, hay como los coaches de vida, que esos son los que acompañan específicamente, vamos a decir, como en los propósitos, en lo que quiere lograr una persona de vida, en su vida personal, ¿no? Que yo creo que al final el coach, si hace un buen trabajo, pues no somos 20 personas, somos una sola, ¿no? Entonces, si yo aprendo a hacer, vamos a decir, a cumplir mis promesas en los negocios, pues probablemente voy a saber cumplirlas también en mi vida personal, en mis relaciones sociales, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de familia, ¿no? Entonces, ¿para quién es un coach? Te digo, el coach de negocios, pues es para el que tenga un negocio, y hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, están los coaches que son específicamente para equipos, entonces ellos son especializados en equipos de trabajo, de empresas y demás. En general, yo pudiera decir que un coach, ¿para quién es? Para una persona que está buscando nuevas posibilidades y tener mejores resultados en el dominio de su vida que quiera atender. Muy bien, muy específico, ¿verdad?
entiendo que los tiempos de acompañamiento varían de acuerdo a tus metas, a tu etapa de vida, o ¿qué recomiendas? ¿Que esté como durante el año, varias sesiones, o cómo funcionan los tiempos? Bueno, primero yo pienso, o sea, esa es mi mirada, que el coaching no es como mágico, ¿no? No es como que vas a ir a un curso o vas a ir a un fin de semana y ya cambió toda tu vida y ya todo lo vas a ver cómo lo vas a lograr, ¿no? Creo que es un proceso en promedio, lo que se usa es entre 3 meses y 4 meses más o menos es el promedio que trabajan muchos coaches, o sea, un promedio de 12 a 16 sesiones para poder pues atender lo que traiga la persona, ¿no? O la empresa. Yo en la manera como yo acompaño, yo sí pido un promedio de 5 meses, es lo que a mí me funciona, porque yo veo que pasamos por diferentes etapas, entonces esto permite poder, vamos a decir, afianzar lo que se está buscando. Sin embargo, yo tengo clientes que acompaño por más tiempo y es porque les va dando resultados, ¿no? O sea, porque tú vas viendo que esto que hiciste te funcionó y ya también muchas veces van como por proyectos más grandes que dicen, ahora voy a ir al siguiente paso, ¿no? Entonces vas acompañando para que sigan desarrollando esos proyectos. O también hay veces que dentro del acompañamiento se termina una etapa y se descansa, se deja, pero empiezan a tener retos diferentes y vuelves a acompañar, ¿no? Yo generalmente no dejo de estar al pendiente de mis clientes, de mis coaches, o sea, ver estar cerca, porque claro, se crea como un espacio pues muy fuerte, ¿no? Un lazo fuerte entre el coach y el cliente, y es una responsabilidad acompañar a que puedan lograr lo que van buscando, o como lo dije desde el principio, lo que a lo mejor ni se imaginaban que querían encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que varía de acuerdo al coach, pero contestando tu pregunta, sería un promedio entre 12 y 16 sesiones las que son más acostumbradas. Muy bien, sí, y totalmente, me consta que siempre estás ahí para los que somos tus coaches, siempre, o sea, si estás ocupada, dice, permíteme y a tal hora márcame y nos atiende. Muy bien. ¿Cómo describes, digamos, un antes y un después? Ahorita nos dijiste el tiempo y la forma. ¿Cómo ellos lo viven, las personas, tus clientes? O sea, decir, en esto me doy cuenta que impactó mi vida en el coaching. Pues bueno, parte, y si me permites voy a usar lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, aún en esta misma entrevista has ido diciendo tú cosas de cómo te impactó, ¿no? Cómo, de hecho, has dicho hasta 2 o 3 palabras que tienen que ver con lo que yo digo. ¿Cómo se da cuenta uno? Porque primero van teniendo los resultados que esperaban, o sea, no sé si un cliente pudiera decir, a lo mejor he tenido clientes que han hecho cambio de ser empleados a crear un negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas dando cuenta? Pues van creando como metas. A lo mejor la primera meta es poder generar los recursos económicos, financieros que tenían antes cuando eran empleados. Entonces, ¿qué logran esa meta? Después como crear la meta que deseada, ¿no? Y algunos hasta cómo sobrepasan esa meta. Probablemente puede ser a lo mejor un conflicto entre colaboradores y que empiezan a tener, o en socios, acompaño mucho a socios, a empresas familiares. Entonces, cómo empiezan a tener conversaciones que antes no tenían, que a lo mejor para llegar a un acuerdo eran como pleitos, ¿no? En lugar de que sea una negociación, cómo pueden empezar a sentarse en una mesa y negociar
sobre todo en las familias se da mucho esto, ¿no? Que se mezcla el que si soy familia y que si soy socio y que si soy dueño y ta. Entonces, ¿cómo se va viendo? Pues que se pueden sentar y pueden conversar y pueden llegar a una negociación. ¿Cómo me voy dando cuenta? Pues voy creando yo ciertos espacios donde se revisa como regularmente cómo van, qué es lo que van sintiendo, qué es lo que sigue. O sea, eso es lo que yo pudiera decir. No, pues sí, totalmente, ¿no? Hay un antes y un después. Así es. Muy claro, ¿verdad? Y como dices, yo misma lo he vivido. Muy bien. La parte de la, digamos, de la teoría, entiendo que esto es muy práctico, obviamente, pero la teoría, los autores, los orígenes del coaching, metodología, ¿qué nos puedes comentar? Pues hay muchas metodologías, o sea, parte de lo que yo pudiera decir en donde yo me enfoco mucho es en lo que tiene que ver con la ontología del lenguaje, y la ontología del lenguaje tiene que ver con el que es el coaching ontológico, que tiene que ver con ontología es el estudio del ser y el lenguaje es cómo el lenguaje crea realidad, o sea, lo que hablamos, lo que decimos, lo que nos contamos va creando nuestra realidad. Y también en la parte de, hay otra escuela que es el coaching sistémico. Eso tiene que, lo que dice es que todo está relacionado, que todo de alguna manera llega a tener una relación con otra cosa, ¿no? Y que nos trabajamos como en sistemas. Y es algo que, por ejemplo, te podría poner algo. De repente yo tengo un cliente, me viene algo que me sirve para ponerlo en esa sesión y casi toda la semana me va sirviendo, o sea, los clientes van trayendo algo donde yo puedo seguir poniendo al servicio ese tema con clientes que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Y eso es como lo sistémico, o sea, el ver que de alguna manera estamos todos en un sistema. O sea, hay una relación de una cosa a la otra. Hay diferentes tipos de coaches, unos que están como más enfocados en lo que son solo los resultados, vamos a decir, como las finanzas, la acción, demás. O sea, hay infinidad de escuelas, hay unas que son más como, ¿cómo podría ponerlo? Voy a usar la palabra, que pueden ser como más amorosas, ¿no? Donde tiene un enfoque más de, más hacia la persona. Hay infinidad de tipos de coaching, se tiene que estudiar, hay certificaciones, está diferentes asociaciones en el mundo que dan certificaciones. Entonces, pues es muy variado lo que es el mundo del coaching, ¿no? Yo uso más un estilo, podríamos decir, como más ecléctico, donde, digo, primordialmente agarro lo que tiene que ver el lenguaje ontológico y lo que es el coaching sistémico, pero hay de otros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, algo que yo estoy usando mucho, que tiene que ver con la articulación, o sea, que tiene que ver con cómo podemos estar más juntos, aunque seamos diferentes, no estamos tan distantes. De repente el darnos cuenta que aun cuando tú seas de Argentina o de Chile, yo sea de México, tenemos tantas similitudes y podemos hacer muchas cosas juntos, ¿no? Entonces, en estos últimos años, a mí me ha estado acompañando el que es mi mentor, Juan Vera, y él habla de la articulación de los articuladores de lo posible. O sea, cómo podemos, al unirnos varias personas, podemos hacer cosas que en un determinado momento pudieran no ser posibles, ¿no? Entonces, yo ahorita creo que es algo que me está acompañando mucho, cómo articular, cómo unirnos, cómo crear, o sea, ya está, me imagino como las articulaciones de nuestro cuerpo, ¿no? Si no existieran las articulaciones, pues no nos pudiéramos mover.
Entonces, como cuando yo reúno a una persona con otra persona y con otra, se pueden crear cosas maravillosas. Súper interesante. Ahorita voy a profundizar en ese tema con tus relaciones que tienes con personas de Latinoamérica América y Europa, pero nada más resaltando, muy importante lo que comentas, que para ser coach tienes que obtener una certificación, obviamente, y lo que entiendo es que también los coaches tienen experiencia en el área, ¿no? En conocimiento de negocios, experiencia acompañando y certificaciones adicionales. Como dijiste hace un momento, se tienen que estar continuamente capacitando, actualizando, certificando. Y eso es súper, ¿no? Súper importante. Sí, pues yo lo que pondría que, por ejemplo, de hecho para ser coach no necesitas tener una profesión específica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que aprendes es hacer coaching, es en sí mismo una profesión. Pero sí hay momentos en los que yo pondría que el background que tú tienes aporta, ¿no? Algo que yo pongo cuando voy a ver una persona que pudiera ser mi cliente, lo que yo pongo es que no necesitas ser psicólogo, pero el hecho de que yo sea psicóloga me da la oportunidad de entender a la mente humana, a lo que somos las personas, ¿no? No necesita ser, ¿cómo se llama?, haber sido empresario para entender los problemas de las empresas. Pero yo ya he tenido negocios, ya sé lo que es que te vaya bien, que te vaya mal, que tienes deadlines, que tienes que cumplir con cosas, etcétera, ¿no? Y también, por otro lado, a lo mejor no se necesita experiencia en ventas, pero realmente todos estamos haciendo una oferta en este momento. Entonces, el tener la experiencia, el tener experiencia, desarrollar, estar en el mundo de las ventas, pues eso aporta, ¿no? No lo pones en la sesión, no es como que yo te voy a decir cómo vendas, pero a lo mejor te voy a hacer preguntas, porque eso pasa en el coaching, esto no lo he puesto. Coaching es más un espacio de preguntar y escuchar. Y la pregunta tiene que ver con lo que yo voy escuchando de lo que tú me vas diciendo, ¿no? Entonces, yo voy preguntando. Entonces, es por allí, o sea, y sí, definitivamente el estarse siempre preparando, actualizándose, el estarse nutriendo es muy importante, ¿no? Porque esto es algo que va cambiando como en todo. Yo veo de repente, y no voy a decir ahorita qué, pero hay cosas que cuando yo estudié psicología, que eran ciencia, que eran una verdad científica, ahora ya no lo son. Entonces, pues vamos evolucionando, ¿no? Entonces siempre hay que estar en este espacio de seguirte preparando para poder estar en mejores condiciones para servir a tu cliente. Muy bien. Me encanta eso que comentaste también de las preguntas y que se enfoque en el ser. Hace rato mencionaste, ¿no? Enfoque al ser, de la parte odontológica, y ahorita la parte de las preguntas, porque a veces no tenemos ese hábito, ¿no? De preguntar tal y tal, y ustedes nos ayudan, ustedes como coaches. No tanto que nos den las respuestas, sino preguntar para saber. Así es, exactamente. Nosotros no damos respuestas. O sea, si llegan con un coach y les da respuestas y les da la receta, no está haciendo coaching, está haciendo consultor, está haciendo asesor, está haciendo otra cosa. Mentor, ¿verdad? Así es. En el coaching, ¿qué es lo que hacemos? Es, ustedes traen sus ingredientes, nosotros los ayudamos a que vean si con eso son suficientes, si necesitan más, y ustedes hacen su ensalada. Nosotros no damos la receta. Muy bien. Que es ahí donde encuentras el desarrollo del ser, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien. Ahora sí quisiera que nos comentaras cómo ha sido esas redes que has realizado con personas que también son coaches de Latinoamérica, algunos en Europa. ¿Cómo ha sido estos proyectos, esas experiencias? Bueno, todo empezó y creo que ahí yo sí puedo decir es gracias a la pandemia, o sea que nos unió más, ¿no? Que unió al mundo. O
o sea, que nos puso como en el mismo canal, ¿no? A raíz de esto, voy a poner algo, yo la mayor parte del tiempo, desde antes de la pandemia, atiendo a mis clientes por Zoom, o sea, no es algo nuevo, pero algo que ayudó, como digo, fue unirnos. Empecé yo en un espacio que lo mencioné hace rato a Juan Vera, empecé en un círculo de lectura, de reflexión, no es de crítica de libros, donde primero leímos su libro, es Articuladores de lo Posible, después leímos otros autores que tienen que ver con la sociedad, con la política, con el mundo, a Harari, Nerarity y demás, hemos leído varios, ¿no? Pero ahí se empezó a desarrollar a mí como en despertar ¿cómo puedo decir? Como una fuerza interior, donde dije, ay caray, quiero ser mejor ciudadano. Y cómo ser mejor ciudadano en el mundo, en la vida. En estos círculos, yo era de hecho la única mexicana en mi círculo, había gente de Latinoamérica y había un español. Después entramos a un curso que es Articuladores de lo Posible, o sea, empezó a crecer esto, ¿no? Y para esto iba creciendo como el qué hacer, qué podemos hacer. Para esto, a mí en octubre del 2020 me invitaron a ser parte de un grupo de coaches que participamos en un evento que hizo la revista INC, en Estados Unidos, y a mí me gustó mucho ese evento. Dije, ay caray, ¿qué tal si hiciéramos algo así? Un evento pues virtual, en ese momento que estábamos viviendo en la virtualidad de lleno, ¿no? ¿Qué tal si con la gente que conozco pudiéramos hacer algo así, un congreso? Empecé a convocar personas como en diciembre, enero del 2021, y de estas redes, ¿no? De estos mis compañeros de travesía, de aprendizaje, y dije, ¿qué tal si hacemos? Y mi ambición era hacer un congreso de 2 días, se convirtió en un congreso en febrero del año pasado, congreso de toda la semana, tuvimos 54 ponentes, fueron como 46 conferencias y talleres de grandes coaches, consultores de Latinoamérica, de Canadá, de Estados Unidos y de España. La verdad, todo surgió de pensar que pues no soy única, que hay gente que también quiere hacer, quiere dar, quiere compartir lo que sabe, su saber a los otros, y que pues fue solo crear como un ambiente, ¿no? Para que se pudiera dar. Todo fue un evento, pues, como digo, de toda la semana, sin costo, todo el mundo donó su tiempo, y adicional escogimos a 7 fundaciones de diferentes partes de Latinoamérica para que la gente que quisiera donar algo lo hiciera directamente a estas fundaciones, ¿no? O sea, que no solo era esto, sino que tuviera todavía un poquito más de repercusión a los que definitivamente pues, no tienen casi nada, ¿no? Y cómo compartir. Y de ahí ya han surgido otros programas. El año pasado tenemos un programa que se llama Canto por la Vida, que ahí es como un espacio de reflexión donde Marvel López Brun, que ella es también coach, ella es la que dirige este programa, y tenemos 2 invitados y se habla de la vida, ¿no? El año pasado hablamos mucho de lo que era la vida durante y después de la pandemia. Este año ya nuestros programas están más enfocados en el futuro, en lo que viene. Ya no es que ya pasó lo otro totalmente, pero pues ya hay que ver hacia enfrente, ¿no? Y tenemos otro programa que se llama Sumares, que es como una revista, lo transmitimos a través de Zoom, tenemos nuestro canal en YouTube, este proyecto se llama Sumar, el congreso es Congreso Sumar,
Y Sumares es como una revista digital donde hay 2 entrevistas en vivo y presentamos 4 cápsulas, que una se llama Vida de Gato, que es el espacio de como de la curiosidad, ¿sabías qué? En el tema del invitado. Hay otro que se llama Minuto 33, que es como la noticia, ¿no? Lo que es la novedad. Tenemos otro que se llama La Antojería, que presentamos al que va a ser invitado en entrevista en la siguiente ocasión, de la siguiente edición. Y o sea, ¿esto qué es lo que hace? Que nos permite como tener una variedad, ¿no? Tenemos coaches, tenemos invitados de diferentes temas. El congreso está en 4 ejes. Uno es liderazgo, otro es finanzas, hay tecnología e innovación y hay comunicación, ¿no? Entonces tenemos expertos de todos esos temas y esto ha ido creciendo cada vez más. Este año volvimos a hacer el congreso en febrero-marzo, decidimos hacerlo más largo para que fueran menos conferencias diarias, fue durante un mes, 3 conferencias diarias. La verdad, lo que yo te podría decir, Rocío, es que es una verdadera satisfacción estar tan cerca de gente que está tan distante. O sea, estar en comunión, en comunidad con gente que no que quiera precisamente lo mismo que yo, pero que está buscando cómo aportar, gente muy valiosa, y es diversa. Entonces eso, porque yo te puedo decir que a mí me ha nutrido mucho, me llena el poder estar en contacto con gente que aparentemente piensa diferente, pero que cuando nos sentamos a conversar, a reflexionar, a construir, a hacer proyectos, surgen cosas verdaderamente maravillosas. Ha sido un tiempo muy, muy nutritivo, muy de muchas cosas, el estar con gente del mundo, ¿no? Y yo no sé si se hubiera dado con la rapidez que se dio si no hubiéramos estado en pandemia, eso es la verdad. Me encanta cómo lo compartes, la línea del tiempo, y cómo hasta ahorita ya se ha aumentado, ¿no?, la participación. De hecho, he tenido la oportunidad de asistir a de conectarme, no de asistir, de conectarme a algunos eventos, y sí, como dices, de primer nivel, y se siente esa buena vibra, como decimos, esa actitud tan bonita de parte de todos los participantes, muy bien organizados, como dices, gente que conoce pues mucho de lo que hace, ¿no? Y me encanta cómo, a pesar de la situación que estábamos enfrentando, tú pudiste pues hacer esto, ¿no? Lograr esto, y fuiste construyendo. Pues lo que pasa es eso, o sea, lo que yo ponía como hace un rato, ¿no? Que te ponía con mis clientes de que era o te pones de vacaciones o te pones a esperar a ver qué va a pasar, o desde donde uno puede, ¿qué puedo hacer, no? Y la verdad, de repente, no se da cuenta que alcanza para mucho. Me queda claro, o sea, esto no es algo mío, hay mucha gente que me acompaña para que sea posible esto. Sola no sé si hubiera podido, ¿no? Pero lo que sí sé es que el hecho de que que uno no se quede esperando a que pase la vida, hay que vivir, o sea, hay que ver qué es lo que, no sé, lo que yo podría decir es como, ¿qué me toca a mí? No esperar a qué me va a llegar, sino qué me toca hacer a mí, de qué me quiero hacer cargo. Y la verdad, cuando uno entra como en ese espacio, las cosas empiezan a aparecer. Es como si el universo, de hecho, ahorita acabamos de leer, yo por mi segunda vez, a un autor que me gusta mucho, a Otto Scharmer, de la teoría de U. Sí, léanla. Y él habla eso, cómo de repente el futuro empieza a emerger
la cuestión es que hay que estar como claro, en disposición para poder verlo. Y algo que pone él es que de repente el universo nos habla, pero hay que escucharlo. O sea, muchas veces nos está hablando, yo creo, todo el tiempo, pero traemos tanto ruido, traemos tanto caos, traemos tanto estrés, que eso nos encanta, que no escuchamos lo que nos va diciendo el universo, ¿no? Lo que nos va diciendo la vida, y no vemos lo que empieza a emerger. Y sobre todo, a veces si lo vemos, creo que es más triste todavía, que no nos atrevemos y no nos comprometemos, no nos hacemos cargo de lo que queremos que siga, ¿no? Porque no es como que sea mágico. Uno crea la magia. Totalmente. Totalmente. O sea, no basta con verlo, identificarlo, sino hacer algo con eso, ¿verdad? Así es, hay que hacer algo. Porque voy a poner algo, los sueños sin acción son fantasías. Así de claro. Sí. Por lo menos desde mi mirada, puedo estar equivocada, No, sí. pero desde mi mirada, los sueños sin acción son fantasías. Ahí se queda, no, totalmente. Hay que accionar, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y la parte de, ya vamos a ir cerrando la entrevista, pero la parte de que estuviste interactuando y que continúas con diferentes culturas, bueno, coaches de diferentes países, ¿has identificado alguna diferencia, alguna situación distinta que dependiendo del país es como lo llevan a cabo el coach? Digo, obviamente somos seres humanos y la parte biológica pues es la misma, pero ¿impacta de esa forma la cultura? Sí, claro que lo que somos, o sea, la cultura, el contexto, el idioma, el momento, las personas, claro que todo impacta en cómo vivimos la vida. Pero creo que al final, si andamos y buscamos personas que tengan que ver con el mundo que nosotros queremos construir, nos van apareciendo más. Y yo podría decir que no hay tantas diferencias, o sea, de repente por eso te digo, hay algo que dicen, o sea, somos distintos pero no distantes. O sea, no, tenemos más puntos de encuentro que no. Por ejemplo, ahorita yo estoy en un curso donde una de mis compañeras, ella vive en Alemania y ella es mitad alemana y mitad iraní. Wow. Y de hecho no habla español, o sea, tratamos de hablar que entre inglés y español, o sea, aparte hay como la barrera del idioma, ¿no? Y al final somos más parecidos de lo que nos imaginamos. Somos más, tenemos más similitudes. Yo creo que lo que va haciendo falta es más conversaciones serias, más conversaciones en cómo construir lo que queremos construir. O sea, creo que es lo que va haciendo. El ver cómo es el otro. El que empiece a aparecer más el nosotros que el yo. Y cuando empieza a aparecer el nosotros, empiezan a pasar cosas interesantes. Qué bonito, porque al fin y al cabo somos seres humanos. Así es eso, somos seres humanos. O sea, al final puede haber culturas, o sea, hay cosas que sí nos separan, o sea, no quiero decir que no. Y hay creencias que nos separan, y no sé, si está un hindú con un argentino, pues el hindú va a querer, le ponen una picaña y va a querer comerse el otro va a decir cómo es posible que mataron a una vaca, ¿no? Pero si empiezan a entrar en conversación, a lo mejor estoy segura que van a encontrar un punto de encuentro que va más allá de la creencia, que va más allá de la cultura. Que tiene que ver con la parte biológica y de principios, ¿verdad? De los seres humanos. Y de que hay cosas que creo que son más grandes, que sí queremos, que sí nos gusta estar en comunidad,
que sí queremos probablemente un mundo mejor muchos, y como digo, la cuestión es que conversemos. Yo creo que hacen falta conversaciones, muchas. Me encanta que resaltes eso porque quería hacerte esta pregunta. En un mundo tan lleno de tecnología, esto que estamos hablando y lo que tú te dedicas del coaching, ¿consideras que sigue teniendo así fuerza, presencia, a pesar de todo lo que ahorita con mover algo, hacer clic en algo, ya tenemos el servicio, ya tenemos muchas cosas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo, y de hecho ahorita estamos terminando de leer un libro que habla mucho de la tecnología y lo que trae, y los algoritmos y cómo se están apropiando de nosotros, etcétera, etcétera. Pero yo lo que creo es ¿qué tal si aprovechamos la tecnología? ¿Qué tal si, qué fue lo que pasó en estos 2 años pasados, ¿no? O sea, no sé cómo hubiera sido una pandemia sin Zoom, sin Meet, sin todo lo que tenemos ahorita, ¿no? ¿Hubiéramos sobrevivido? Sí, sí lo creo. O sea, como se han sobrevivido otras pandemias. Pero sí creo que no, o sea, que es como aprovecho lo que tengo, pero que eso que tengo no sustituye cosas como, vamos a decir, como más elementales como la conversación, el encuentro. Probablemente en algún tiempo sí va a ser eso, pero ahorita yo, por lo menos en mi experiencia, y no que sea tan grande, pero en la experiencia que tengo ahorita, y volviendo a la pregunta que hiciste anterior, o sea, yo, por ejemplo, el primer año, no sé, el 2020, o sea, tuve reuniones con gente de Sudáfrica, de Australia, y todos teníamos las mismas preocupaciones, caray. O sea, no cambiaban. Todos vivíamos en la misma incertidumbre. No importa el idioma en el que hablábamos, no importa cuál era nuestra cultura, no importa el contexto. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Pues es eso, la tecnología va a sustituir, no lo sé, pero sí sé que ahorita todavía no, si nosotros buscamos y vemos y nos encontramos más, ¿no? Nos encontramos más con el otro. O sea, cuando aparece el otro, aparece el nosotros. Muy bien. Entonces es como, es estar buscando eso. Yo creo, y yo creo que no somos pocos los que queremos eso. Nada más que hay que buscarlo, hay que gestionarlo, hay que provocarlo, y de ahí empiezan a surgir cosas. Pero sí creo yo que todavía como humanos y nuestra forma de conducirnos todavía creo, esa es mi mirada, no creo que todavía estemos sustituidos por la tecnología. Muy bien, me encanta escuchar eso, porque lo que tú nos dices es que lo usemos a nuestro favor para unirnos, ¿no? Como el ejemplo que pusiste con estos grupos que desarrollaste y que tú estuviste participando. Usarla para mejorar, para mejor, no para irnos distanciando, como a veces sucede. Así es como, yo te podría poner esto, a mí muchas veces me decían, sobre todo, no sé, hace ya unos 5 o 6 años, un poco más, que decían, es que en las familias no, o sea, todo el mundo está con el teléfono, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y si no hubieran tenido el teléfono, realmente hubieran estado conversando? Wow. O sea, es eso, o sea, es como, si hay una buena conversación, el teléfono se te olvida. Totalmente. Pero sí, hay conexión también. sí hay conexión. Eso que tú acabas de decir, si hay presencia. Si no hay presencia, no, entonces se agarra lo que es, que entretiene, ¿no?
pero sí hay presencia, y yo creo que cualquiera puede imaginarse cuando ha estado como en una reunión, y a lo mejor se va a dar cuenta que hay reuniones donde hasta el teléfono se te olvida en la bolsa o donde lo dejes, y hay reuniones donde no sueltas el teléfono. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que hay aquí no te interesa, ¿no? No te está haciendo sentido. Buen punto. Entonces, yo es la parte que pongo, o sea, si realmente, si a los hijos les quitaran el teléfono, si realmente habría conversación en esa mesa. Ahí está el reto con la familia, ¿verdad? Así es. O sea, si hay algo interesante, probablemente no usen el teléfono. Es que no pueden dejar el teléfono, pues a lo mejor yo diría, bueno, entonces hablemos de lo que hay en el teléfono, ¿no? Busquemos un punto de encuentro. Buen tip. Buen ejercicio para hacerlo. Muy bien. Así es. Me encantaría que nos recomendaras algunos libros, porque dices que has estado en clubs de lectura y te gusta mucho leer, siempre te ha gustado leer, pero algunos que nos quieras compartir. Ahorita pues no tengo muchos a la mente, pero voy a decir de los que tengo como más, ¿sí? O sea, por ejemplo, te digo, el que para mí fue un detonador importante es Articuladores de lo Posible, de Juan Vera. O sea, ahí está, él lo pone para el coaching, de hecho se llama El arte del coaching en el poder y la política, y es que es como, lo estoy leyendo porque es como de mis libros de cabecera. Pero yo creo que cualquier persona que lo lea le hace sentido, ¿no? Que lean si quieren hablar, escuchar como en la sociedad del futuro, en dónde estamos, que lean a Byung-Chul Han. Él es yo creo que uno de los filósofos más importantes de hoy en día, quien nos pone la vida, tiene una mirada muy interesante de la vida. Yo no te voy a poner libros como de autoayuda, esos no me gustan tanto, pero eso yo creo que si leen a Byung-Chul Han, digo, el Articuladores de lo Posible, a Harari, si quieren entender un poquito más de lo que tiene que ver de la sociedad y la política del mundo, creo que eso es una mirada muy importante. Y hay alguien que sí, déjame ver, hay un autor que sí me gusta, pero no, déjame ver si el nombre se me fue de tenerlo como a la mano, pero, y él sí tiene que ver con, aquí está, Adam Grant. Okay. Todo lo que él ha escrito, él sí es en el mundo del coaching, de la psicología. Adam Grant, él es uno de mis favoritos, escritores favoritos. ¡Qué padre! De hecho, estoy leyendo Piensa otra vez, Think Again en inglés, y luego tiene originales y tiene Dar y Recibir, o Give. Sí, o sea, tiene muchísimos, tiene muchísimos, por ejemplo, donde lo leo más es como lo tengo aquí, donde lo busqué ahorita fue en LinkedIn, o sea, ahí lo tengo y él siempre está mandando como cosas que son como cápsulas muy interesantes, entonces a mí me gusta mucho lo que dice su mirada, ¿no? Y es muy activa, muy de acción, pero de mucha reflexión también. Totalmente. Muy bien, muchas gracias por las recomendaciones. Sí. Y ya dos preguntas más para terminar. ¿Qué planes tiene Leti en tu empresa, en tus proyectos profesionales? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, en el proyecto Sumar, pues continuamos, o sea, sí está el plan de que el siguiente febrero o marzo volvamos a hacer el congreso. ¿Cómo va a ser? No sabemos, porque ahorita ya la vida cambió, ¿no? Ya no es tan virtual, es presencial. Continuamos con nuestros proyectos. De hecho, en junio, creo el primero... el 6 de junio vamos a tener nuestra edición de Sumares, o sea, continuamos, ¿no? Con lo que Sumares, Canto por la Vida,
y ese proyecto continúa. De hecho, otros de los proyectos, uno que me emociona mucho es que en sociedad con Juan Vera, o sea, el que digo, del que estuve hablando ahorita durante todo el programa, vamos a iniciar un proyecto de círculo de lectura con jóvenes, con jóvenes de los 18 a los 28 años, que pensamos que es una década muy interesante, o sea, que es como un parteaguas a la adultez, pudiéramos decir, ¿no? Vamos a iniciar este círculo de lectura, de reflexión. Queremos que estamos buscando que sea en Latinoamérica, o sea, que sí haya diversidad, que poder llevar a como esto que yo estoy viviendo a los jóvenes. De repente hay gente que me decía así como, ay, pero ni leen, ni les va a interesar, y no, la verdad sí me estoy encontrando con esos jóvenes que sí tienen interés por lo que va a pasar en el mundo, por el futuro, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad bien grande de nosotros ayudarlos a ponerles como las herramientas para que ellos puedan atender lo que sigue y lo que les estamos dejando. Entonces, ese es como un proyecto que sí estoy muy emocionada, que iniciamos en julio. Y pues de trabajo, pues creo que eso sí tú lo sabes, o sea, yo tengo clientes en diferentes partes de México, es continuar. Tengo un viaje pendiente a Monterrey para ver algunos clientes, entonces es seguir como construyendo, ¿no? Seguir trabajando, y soy parte también de WBEX, que es una organización de Estados Unidos que es World Business en Business Coaching, WBEX Summit, y ahí soy facilitadora de las conferencias, o sea, como después de las conferencias que hay un coach que facilita la conversación de reflexión, entonces soy parte de eso. Me acaban de volver a invitar a ser parte de ellos, entonces creo que eso es algo muy, muy interesante. De hecho, se llama WBEX, el Summit no tiene costo, el Pro Summit sí tiene un costo, pero ahorita va a empezar la semana que viene, entonces puede entrar cualquier persona a las conversaciones, a esas conferencias. De hecho, Adam Grant es uno de sus conferencistas principales. No sé si va a estar en esta ocasión, pero es uno de los que es regulares en esta organización, ¿no? Entonces, pues yo creo que en general es esto, lo que sigue para Leticia. Excelente, qué interesante tus proyectos. Me encanta ese proyecto que van a iniciar con los jóvenes. Sí. Por muchos aspectos, como dices, ustedes como otra generación, guiarlos a la lectura y darles herramientas, ¿no? A través del conocimiento. Y esa edad, como dices, está muy interesante, entre 18 y 28. En su momento, si tienes alguna información, yo la puedo compartir también con mis alumnos en la UABC, por si a alguno le interesa inscribirse, pues también que participe. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, te tomo la palabra. Sí, de hecho, estamos pensando en esa década en la que o se es universitario o es recién egresado y ya es o profesionista o es emprendedor o puso su negocio X, ¿no? Entonces, empresario. Entonces, el poder hacer ese match, o sea, entre el que está viendo lo que va a venir en su futuro y el que está empezando a construir su futuro, ¿no? Entonces, sí. Es uno de los proyectos que más me tiene entusiasmada, y sí, gracias, te tomo la palabra. En cuanto esté la información te la hago llegar, porque sí estamos pensando que esto sea, y esto se va a continuar, ¿no? En julio iniciamos, pero se van a estar haciendo periódicamente. Pero sobre todo lo más interesante es que no es analizar libros, es entrar en un espacio de reflexión. ¿Qué me mueve el libro? ¿Qué me hace pensar el libro desde ahí? Y ver qué piensa el otro, ¿no? También. Muy bien, que eso es lo interesante de los clubes de lectura, ¿no? No nomás repetir lo que dice el autor, sino la reflexión. Sí, o sea, ¿qué me hace sentido a mí? No es si es bueno o si es malo.
¿Qué me movió a mí? O sea, yo te podría decir que hay libros que a nosotros nos han pasado que uno se pelea con el autor y no me gusta y no estoy de acuerdo, pero ¿qué te mueve a ti? ¿Qué te despierta? Eso es lo importante. O sea, puede ser bueno o malo, pero ¿qué te genera a ti? Y escuchar qué le genera a otros, ¿no? Porque de ahí uno va diciendo, ay, caray, eso yo no lo había visto. Me Entonces, encanta. Muy bien, Leti. Y ya por último, a mis invitados del podcast les pido que regalen un consejo a los que escuchan la entrevista. ¿Qué nos dirías, Leti? ¿qué diría? Que ahorita, que si los 2 últimos años fueron inciertos, ahorita empieza una etapa probablemente más compleja y complicada. Y que hay que anticiparse, hay que estar como atentos, hay que estar presentes, porque el mundo está cambiando otra vez. Porque eso de que es presencial o virtual es un reacomodo, es como si otra vez hubieran soltado las piezas y hay que volverlas a acomodar. Entonces, ¿qué diría yo? Estar más presentes, poner prioridades, atender lo importante y lo urgente, anticiparse y hacer caso de como en las señales que se van poniendo enfrente. Y si pueden, que los acompañe alguien en el camino. Porque acompañado, aunque es una inversión importante, puede ser mejor. Eso es lo que diría. Muchas gracias, Leti. Fue un gusto entrevistarte. Eres una persona trascendental, extraordinaria. Agradezco mucho este espacio, que hayan compartido todos estos temas tan relevantes y muy interesantes. Pues muchas gracias a ti, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir tu espacio conmigo. Muchas gracias.